la necesidad de poder realizar algún tipo de capacitación en ventilación mecánica no invasiva, considerando en primer lugar que veníamos saliendo de un contexto en donde una alta tasa de pacientes hospitalizados en la unidad tenían insuficiencia respiratoria aguda, y en segundo lugar que también tenemos varias que son de criterio intermedio, como por ejemplo edema pulmonar agudo, entre otras, que requieren soporte ventilatorio no invasivo. Así que en ese contexto, conversando con Bárbara, ella decidió animarse y participar en esta... No sé quién tiene el micrófono abierto. Y participar de esta instancia educativa, por lo que en primer lugar agradezco la oportunidad, le reconozco absolutamente a ella el mérito en esta instancia y también agradecer su compromiso, porque a pesar de que ella ya terminó su instancia de internado, quiso de todas maneras participar de este compromiso que había recibido con el servicio, y así como ellos se nutren también probablemente de nuestra experiencia clínica durante su paso por la unidad, nosotros también nos podemos nutrir de ellos a través de estas instancias que nos vinculan directamente en el rol asistencial docente. Así que los dejo ahora con Bárbara para que podamos tener nuestra capacitación en ventilación mecánica no invasiva. Ahí sí. Hola, buenas tardes. Bueno, como decía Juan Carlos, yo soy Bárbara. Recién terminé la semana pasada mi internado ya en UTIM y bueno, más que nada quería igual aprovechar esta instancia para poder, aunque sea ayudar un poco más en el tema de la ventilación mecánica no invasiva, que es algo que se está viendo cada vez más frecuente en todos los servicios, no solamente en los niveles intermedios, y también con la contingencia tal vez puede ser algo que va a estar en cualquier servicio más adelante, y es necesario que igual todos conozcan, aunque sea un poco más, al menos el manejo general de este tipo de ventilación. Entonces, bueno, más que nada, bueno, la presentación vamos a ver como temas generales de qué es la ventilación mecánica, cómo se seleccionan los pacientes candidatos más que nada para este tipo de ventilación, las partes de del ventilador mecánico, tanto como en este caso de los corrugados, que es la conexión hacia la interfase, algunos filtros que ocupan las máquinas para protección tanto del ambiente como del paciente, los tipos de interfaces que existen. Y ahora algo que se ha ocupado mucho más a menudo son las cánulas de alto flujo, que si bien antes no se consideraban un tipo de ventilación no invasiva, ahora se están usando mucho más frecuente, sobre todo en el tema del COVID. Y ya más hacia el final, terminando más específicamente con los tipos de modelos de ventiladores que hay en el servicio y cuidados más dirigidos tanto de enfermería como de técnicos que son relevantes, y repasando, aunque sea un poco más. A modo muy general, bueno, recordar más que nada lo que es como la vía aérea superior, que principalmente se compone por la nariz, los senos nasales, tanto como podemos ver aquí el frontal, el esfenoide, el etmoidal y el maxilar, y lo que es la faringe, que más que nada estos son los tres principales como componentes de la vía aérea superior. Mientras que en la vía aérea inferior podemos encontrar la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, y ya más específicamente más hacia el área o unidad respiratoria podemos encontrar los bronquiolos respiratorios, que son como subdivisiones muy pequeñitas de los bronquios y bronquiolos, y el alvéolo respiratorio. Más que nada esto es como una introducción muy general para entender más que nada como el funcionamiento tanto de los parámetros de los ventiladores y el objetivo final de este tipo de intervención. También es importante recordar algunos conceptos que muchas veces se tienen como programados y uno ya los tiene como interiorizados, pero igual importante recordar, por ejemplo, que es el volumen corriente, que se refiere al volumen entre cada inspiración y expiración, y es aproximadamente de 300 ml en un adulto saludable. La capacidad vital, que se refiere al volumen medido luego de una inspiración máxima. El volumen residual, que es el volumen medido luego de una expiración máxima. El volumen de reserva inspiratorio, que es el volumen máximo inspiratorio luego de una inspiración desde el volumen corriente, que sería como esta inspiración normal. El volumen de reserva expiratorio, que se refiere a lo mismo que el inspiratorio, pero en este caso de la expiración.
la capacidad residual funcional, que es el volumen más que nada como contenido al final de los pulmones, pero luego de una expiración normal, a diferencia del anterior que era una expiración máxima. La capacidad inspiratoria, que es el volumen máximo inspirado a partir de esta capacidad funcional residual. Y el concepto bien general, que es la capacidad pulmonar total, que más que nada es la suma como de todos estos volúmenes anteriores. Otro concepto también importante que se ve como ya más teóricamente es el espacio de muerto anatómico, que más que nada se refiere a este espacio de aire que queda en las vías que no son de intercambio gaseoso, que se llaman las vías de conducción, que se considera más que nada como los bronquios, principalmente como en esas áreas no se genera, como les decía, el intercambio de oxígeno y CO2 y corresponde aproximadamente a 150 ml del total del flujo que va en cada inspiración y expiración. Y algo que es como más importante es el tema del volumen como minuto por cada respiración, que teóricamente debería corresponder entre 6 y 8 litros por minuto, pero como existe este espacio muerto anatómico en el cual no existe el intercambio gaseoso, se estima que sí, como porcentaje o cantidad equivalente real de intercambio gaseoso sería aproximadamente entre 4.2 y 5.6 litros por minuto. Y aquí más que nada podemos ver como algo más gráfico, como para entender los mismos volúmenes que les estaba como recordando, pero para entender más que nada, como les decía, la capacidad pulmonar total, que es la suma como de todos los volúmenes anteriores. En el caso de la capacidad inspiratoria, se correlaciona con como el volumen de reserva expiratorio, como se puede ver, y el volumen residual es como lo que va quedando la diferencia entre la capacidad vital y la capacidad total pulmonar. Más que nada es como para que tengan algo más visual y no se quede como tanto en lo teórico. A veces es mucho más fácil entender así. Y ya más que nada como entrando en sí en lo que es la ventilación mecánica no invasiva, este es un tipo de respiración artificial que en sí es un apoyo a la función respiratoria normal de las personas. Y es muy importante recalcar que esto en sí no es una terapia, sino un soporte, ya que se mantiene mientras el paciente pueda reestructurar o pueda mejorar su alteración que tenía a nivel funcional. Y más que nada, este tipo de modalidad de ventilación se aplica básicamente una presión positiva continua a través de una interfase, que serían, por ejemplo, las nariceras, las cánulas de alto flujo, las interfaces oronasales, que vamos a ver un poco más adelante también. Y la principal diferencia entre la ventilación mecánica no invasiva y la invasiva es que la ventilación mecánica no invasiva, como su nombre lo dice, no invade la vía respiratoria, permite al paciente respirar espontáneamente, es mucho menos agresiva que la ventilación mecánica invasiva, es más cómoda, tiene un menor costo tanto para la institución como el paciente y trae menos complicaciones asociadas que en el caso de la ventilación mecánica invasiva. Algunos de los tipos de ventilación no invasiva más usados, que yo creo que muchos hemos visto, o al menos hemos escuchado en más de alguna oportunidad, es el CPAP y el BiPAP, por sus siglas en inglés. En el caso del CPAP, más que nada, se aplica una presión continua que se dice que es superior a la presión atmosférica, sobre la cual el paciente va a estar respirando espontáneamente. En el caso del CPAP, la presión de inspiración y expiración son lo mismo, por tanto, la diferencia entre estas dos valores, que sería la presión soporte, es igual a 0. Y en este caso, la cantidad del volumen corriente que va a movilizar el paciente depende 100% de él. En esta modalidad, el ventilador nos va a ayudar a movilizar el volumen corriente que era aproximadamente de 500 ml, como le decía. Y en el caso del BiPAP, aquí el ventilador va a estar aportando ya sea una mezcla de aire y oxígeno a determinadas presiones. Va a tener una presión determinada para la inspiración y una presión también determinada para la expiración,
Y en este caso sí existe una presión de soporte, ya que generalmente la presión de inspiración es mayor que la presión de expiración. Y se dice que este tipo de ventilación BiPAP en 2 niveles es mucho más efectiva que el CPAP y ayuda a eliminar más cantidad de CO2. Más que nada los fundamentos como para del funcionamiento de la ventilación mecánica no invasiva se basa principalmente en que ayuda a reclutar alvéolos, lo que va a facilitar la expansión de atelectasias pulmonares y por tanto se van a mantener mayor ventilado, como una mayor ventilación de los alvéolos. También va a ayudar con el aumento de la capacidad residual funcional, lo que va a reexpandir también los alvéolos pulmonares y va a aumentar la distensibilidad pulmonar. Por tanto, también va a facilitar la respiración. También reduce el chant pulmonar y el aumento de la PaO2, lo que de por sí va a estar favoreciendo a la redistribución de los alvéolos pulmonares y va a favorecer que se estén ventilando de mejor manera los alvéolos pulmonares funcionales. Y por último, otro de los fundamentos para su funcionamiento es que ayuda a disminuir el gasto cardíaco, ya que por el hecho de estar aplicando una ventilación con presión positiva va a estar disminuyendo el retorno venoso. En el caso de las indicaciones o selección de pacientes para este tipo de terapia, existen dos principales como tipos de pacientes o enfermedades a las cuales podría ir más dirigida este tipo de ventilación. En el caso de la insuficiencia respiratoria aguda, generalmente se prefiere el uso en enfermedades como el edema pulmonar cardiogénico, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en algunos tipos de neumonias, en la insuficiencia respiratoria secundaria, un síndrome de distrés respiratorio o postoperatoria, en insuficiencias de pacientes inmunosuprimidos, en el caso o proceso de destete de ventilación mecánica, en algunos pacientes que tienen orden de no intubar y que necesitan este apoyo ventilatorio. También se han documentado algunos usos y beneficios en pacientes con asma y traumas torácicos. Y en el caso de insuficiencia respiratoria crónica, se prefiere usar en el tipo de más dirigido como enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, pero que sean estables, que es la principal diferencia con el EPOC que se trata de manera aguda. Y también en enfermedades neuromusculares y de alteraciones de la caja torácica, que se da muy frecuente en pacientes que tienen, por ejemplo, ELA, y en síndrome de obesidad e hipoventilación, que son algunas de las enfermedades más usadas de este tipo de terapia. Y como les decía, más como dirigido al tipo de paciente que puede ser ya candidato francamente a este tipo de ventilación. Principalmente hay dos parámetros por los cuales guiarse. El principal, o sea, el primero sería a través de los signos y síntomas de un fracaso respiratorio agudo. Y esto se puede ver principalmente a través de una disnea moderada o severa, que en el caso de disnea moderada sería, por ejemplo, la disnea que presenta el paciente ya más en reposo, tiene dificultades para comer, tiene dificultades para dormir, y en el caso de la disnea severa ya sería francamente una disnea que no le permite moverse, que no le permite realizar actividades de la vida diaria, que en realidad no lo deja dormir durante la noche y ya es una disnea mucho más constante. También se usa el parámetro de la frecuencia respiratoria mayor a 24 respiraciones por minuto y el uso de musculatura accesoria o esta respiración paradójica, como se le llama. Y el segundo parámetro que se tiene en consideración para seleccionar a los pacientes candidatos para este tipo de ventilación sería las alteraciones ya más a nivel de exámenes o que se ve el intercambio gaseoso, en donde hay que tener consideración principalmente en la PaCO2, que tiene que ser mayor a 45 miligramos de mercurio, en un pH que sea menor a 7.35 y en una PAFI menor a 200. Entonces, de acuerdo a estos parámetros, es cómo se van a ir seleccionando los pacientes. Pero también hay que tener algunos criterios de exclusión,
que más que el paciente cumpla con alguno de los criterios anteriores, si tiene alguno de estos criterios de exclusión, no va a ser tan recomendado usar la terapia porque puede ser contraproducente. Los criterios de exclusión absoluta, bueno, son el paro respiratorio ya sea establecido o inminente, una incapacidad para poder proteger la vía respiratoria aérea, una obstrucción fija de la vía aérea superior, ya sea por algún objeto no identificado, a veces niños que se tragan alguna como pelotas de juguete o alguna cosa que esté obstruyendo la vía. En el caso de las traqueostomías, y muy importante tener en consideración siempre el tema de las quemaduras, traumatismos o alteraciones anatómicas faciales que puedan impedir el ajuste de la interfase. Que este es un tema que muchas veces se pasa por alto porque se está pensando más que nada en favorecer la ventilación del paciente, y al momento de poner la interfase recién ahí se dan cuenta de que en realidad la interfase no va a ajustar bien, que van a tener problemas para mantener la interfase puesta porque es muy incómoda, que va a producir mayores lesiones de las que ya podría tener. Y en el caso de los criterios de exclusión relativa, principalmente, como lo dice su nombre, no está 100% restringiendo el uso de la ventilación, pero sí se tiene que tener mayor precaución en el momento de su uso. En este caso se encuentra la hemorragia digestiva alta, cirugías esofágicas o gástricas recientes, en caso de que el paciente presente secreciones abundantes o que esté en un estado de agitación o falta de colaboración más que nada, ya que va a dificultar la implementación de la ventilación y más que nada mantener la interfase puesta, que es uno de las cosas más importantes para que la terapia también funcione. Ya más específicamente hablando sobre más como las partes del ventilador mecánico, que esto en realidad es como más la parte interior, como la parte mecánica del ventilador. A grandes rasgos podemos, decir que se encuentra un panel de programación, que más que nada en este panel que todos podemos visualizar como la pantalla, en donde se van a establecer los parámetros a los cuales va a estar el tratamiento de ventilación. También tiene un sistema electrónico, que esto es más que nada mucho más interno, que va a permitir memorizar los valores que uno ingresa. Si hay que hacer algún tipo de conversión, la máquina hace el cálculo solo, y todo esto se debe a este sistema electrónico que tiene incorporado. El sistema neumático, que principalmente hace la mezcla tanto de las proporciones cuando uno quiere ya sea administrar más oxígeno o administrar más aire. Esta es como la parte específica del ventilador que hace todos los cálculos y permite establecer estos parámetros más precisos. También tiene un sistema de suministro eléctrico que en muchos casos principalmente tienen una conexión a una fuente externa de electricidad, pero hay algunas máquinas que tienen una batería recargable y tienen un mayor tiempo de autonomía. No tienen que estar enchufados para su funcionamiento. Y también tenemos el suministro de gases, que los principales gases utilizados, son el aire y oxígeno, y hay algunos casos de algunos ventiladores que vienen con acceso a óxido de nitroso, pero eso ya son como máquinas mucho más específicas y no se ven tan frecuentes. En cuanto a los parámetros programables de las máquinas, en realidad las máquinas, los ventiladores tienen muchos parámetros a programar dependiendo como de los requisitos y la funcionalidad que se le quiere dar, como la finalidad a la ventilación, pero los más principales son el IPAP, en cuanto a que siempre hay que tener presente que a mayor IPAP el volumen corriente que se va a generar en la fase inspiratoria va a ser mayor, ya que se le está dando, como su nombre lo dice, un mayor tiempo a la presión de inspiración. En cuanto al IPAP, al EPAP, perdón, cuando uno regula el EPAP, va a estar controlando el volumen residual, la capacidad funcional y la oxigenación que se le está entregando al paciente, lo que va a estar manteniendo la vía aérea permeable y los alvéolos distendidos, que al final va a ser o va a estar facilitando que al final de la expiración, como dice su nombre, los alvéolos no colapsen, y esto va a estar facilitando en mayor medida el intercambio gaseoso. También se puede controlar la ventilación, el volumen corriente,
que generalmente estos parámetros se programan en un inicio entre 6 a 8 centímetros de volumen, que es su unidad de medida, por kilogramo del peso del paciente, que estos parámetros son preestablecidos principalmente por el médico y no se modifican mucho más que eso. También se puede modificar la FiO2, que principalmente, como su nombre lo dice, va a estar relacionado con el porcentaje de oxígeno que hay en el aire que se le está ofreciendo al paciente. Ahí podemos ver como, por ejemplo, FiO2 30, que eso quiere decir que del 100% del aire que le está entregando al paciente, el 30% corresponde a oxígeno. También se puede modificar la frecuencia respiratoria, que al igual que el volumen corriente se establece algunos parámetros iniciales generalmente entre 12 y 16 respiraciones por minuto. Y también encontramos el tiempo inspiratorio, que a grandes rasgos más que nada tiene una relación directa con el control de la duración del IPAP, más allá de alguna otra función. Y también podemos controlar el flujo inspiratorio, que es distinto al tiempo inspiratorio. El flujo inspiratorio más que nada se modifica para alterar, por así decir, la velocidad y la forma en que va a entrar el aire a la vía respiratoria. En este caso, mientras más lento entra el aire, es decir, mayor es el tiempo de este flujo inspiratorio, mejor va a ser la adaptación del paciente, ya que va a ser menos traumático o menos agresivo como entra el aire a sus vías respiratorias. Y ya continuando más allá en cuanto como a los parámetros propiamente tal de los programables, pero más específicamente en cuanto como a los modos de ventilación, que se ve harto en los ventiladores que tienen demasiadas funciones. Principalmente se dividen en dos categorías. Hay un modo de programación que puede ser a partir de un volumen constante o a partir de una presión constante. En el caso de presión constante, principalmente el volumen y el flujo que se le va a estar entregando al paciente es variado. Y cuando se hablan de modos del ventilador en presión constante, va a estar, cuando es volumen constante, el volumen es independiente al esfuerzo del paciente. Ahí sí. Y cuando se habla de presión constante, el volumen y el flujo ahí sí va a ser variado. En cuanto a los parámetros o modos respiratorios que pueden ser volumen dependiente, se encuentran principalmente tres, que son la ventilación controlada por volumen, o CMV, por sus siglas en inglés, en el cual todas las respiraciones son controladas por el ventilador. Es decir, aquí va a estar el volumen corriente, la frecuencia respiratoria principalmente predeterminados, y no se va a aceptar ningún estímulo o gatillante por parte del paciente. Este modo de ventilación principalmente se usa en pacientes que no tienen esfuerzo inspiratorio espontáneo o están en algún estado de parálisis. Otro modo usado es el modo de ventilación asistida controlada, en el cual las respiraciones se entregan según un volumen corriente, una forma de onda, un flujo inspiratorio y una frecuencia respiratoria programada. Y en este caso, el paciente lo único que puede modificar como espontáneamente es la frecuencia respiratoria que se le está entregando. En este tipo de modalidad pueden estar predeterminados todos los parámetros, pero el paciente de por sí puede modificar la velocidad o la cantidad de frecuencia respiratoria. Y el tercer modo que existe en cuanto a programación por volumen es la ventilación mandatoria intermitente sincronizada, SIMV por sus siglas en inglés, en la cual existe una combinación de parámetros programados desde el ventilador, y también se consideran algunos parámetros o momentos espontáneos del paciente en el cual él también va a poder como aportar según sus necesidades
algunos parámetros pueden ir siendo modificados. Y como lo dice su nombre, la respiración mandataria se entrega solamente cuando el paciente ya tiene un esfuerzo mayor o necesita un apoyo a su respiración, porque en realidad él por sí solo no es capaz de completar todo el proceso de respiración. Y en cuanto a los modos o parámetros controlados por presiones, se encuentran dos principales. Hay muchos más tipos, pero principalmente se ocupa la ventilación controlada por presión, en la cual se entrega una presión inspiratoria, un tiempo inspiratorio y una frecuencia respiratoria programada. Pero la única diferencia, como sale acá, es que el flujo entregado va a variar según la demanda del paciente. Generalmente este tipo de ventilación se ocupa para mejorar la sincronía paciente-ventilador, para en casos de que se necesite protección pulmonar o para mejorar la relación de ventilación-perfusión en los pulmones. Y el otro tipo de modo ventilatorio, que es uno de los más usados también en cuanto a modo de presión, que es la ventilación de presión de soporte, en la cual se está aplicando una presión positiva programada a un esfuerzo inspiratorio, pero el paciente debe tener sí o sí su esfuerzo inspiratorio intacto, ya que si no tiene este esfuerzo inspiratorio intacto, la presión como de soporte en sí no estaría funcionando y ya sería algo más regulada por modos por volumen más que por presión. Y aquí principalmente el paciente va a poder modificar la frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio, el flujo inspiratorio y el volumen corriente. La modalidad de presión, esta segunda, la de presión de soporte, es una de las más usadas en la categoría de modo de presión, y la ventilación asistida controlada es la más usada en la categoría de control de volumen. También, bueno, ya más específico, más como saliendo de lo que es el ventilador, ya como en los accesorios, por así decirlo, del ventilador, encontramos el corrugado, que principalmente la función es conectar el ventilador con la interfase que va hacia el paciente. Y existen dos tipos de corrugados. El de un segmento, que es el más usado en la ventilación mecánica no invasiva, y el de dos segmentos, que es el que se usa generalmente en la ventilación mecánica invasiva, en la cual un segmento va a ayudar con el aire inspirado y el otro segmento va a ayudar con el aire expirado. Y en cuanto a los filtros, que es algo que en realidad se ha estado usando mucho más, sobre todo ahora en el tiempo de pandemia, existen diferentes filtros que se le ponen principalmente al ventilador, tanto para proteger la máquina de infecciones, tanto bacterianas como virales, y también sirven para proteger el ambiente. Hay algunos filtros que solamente ayudan al intercambio de calor y humedad. Hay otros que tienen ya filtros mucho más específicos, y hay como una mini versión de los filtros HEPA que muchas veces se encuentran como un ventilador más grande en cada habitación, pero que en estos casos lo han convertido como un mini filtro para ayudar a una mayor eficiencia de la filtración, sobre todo los casos de COVID que han tenido que ocupar ventilación tanto invasiva como no invasiva, para ayudar a no contagiar a más personas. Ya, como les decía, en cuanto como a las interfaces, hay distintos tipos de interfaces que se pueden usar en este tipo de ventilación. Las más conocidas son la interfase nasal, la oronasal y en algunos casos la facial completa, que también es como no tan conocida, pero dentro de las más usadas en algunos servicios. En cuanto a la interfase nasal, bueno, de sus principales características es que les permite hablar y comer sin ningún problema al paciente.
existe una menor claustrofobia y es mucho más fácil colocar y fijar este tipo de interfase. En cuanto a la interfase oronasal, que incluye, como su nombre lo dice, nariz y boca, se usa principalmente porque hay un mejor control de las fugas vocales, sobre todo en el caso de respiradores bucales, y es mucho más efectiva en casos agudos de falla respiratoria. Pero su principal inconveniente es que no los deja comer o expectorar con tranquilidad, a diferencia de la interfase nasal. Otro tipo de interfase es la pieza bucal, que en realidad no es muy conocida, pero uno de sus mayores beneficios es que disminuye el espacio muerto que puede existir en como este espacio que queda libre entre, por así decirlo, la cara y el contenido de la interfase. Y en realidad sus principales inconvenientes es que al ser una pieza bucal puede existir una hipersalivación y una deformidad dental, y puede ser menos efectiva como es más invasiva en pacientes agudos, ya que van a tender a rechazarla con mayor facilidad. También existe una interfase facial completa, que en este caso sus principales beneficios son que existe un menor riesgo de lesión cutánea, ya que va a tener menos puntos de apoyo. Es mucho más fácil de colocar en comparación, ya pensando en una interfase nasal o oronasal, y algunos pacientes prefieren que es mucho más cómoda, ya que tiene, como les decía, menos puntos de apoyo. Pero su principal incomodidad es que puede provocar sequedad ocular y muchas veces no es posible aplicar aerosolterapia. Y otro tipo de interfase que tal vez es menos conocido, pero que en el tema de el pic de COVID se trató de usar un poco más para evitar contagios, que son las interfaces de casco, que en realidad una de las ventajas es que es solamente un tamaño, entonces son como universales. En este caso sí hay menor riesgo de úlceras por presión, ya que es un casco, entonces no va a tener mayor punto de apoyo, a lo más podría ser los hombros. Pero sus principales inconvenientes es que al ser una modalidad de casco, hay una mayor cantidad de CO2 reinhalado, pueden existir una una mayor asincronía entre paciente y respirador, porque no es tan invasiva como más que invasiva, no es tan funcional como las nasales o oronasales. Y como les comentaba al principio, otro tipo de ventilación que en realidad no está catalogada dentro de los tipos de ventilación mecánica no invasiva, pero que se ha usado harto en este último tiempo, son las cánulas nasales de alto flujo, que principalmente en un inicio se estaban usando como una alternativa a la oxigenoterapia convencional, en la cual tiene la misma funcionalidad que ocupar una naricera, pero la diferencia es que aquí se van a estar aplicando flujos de oxígeno con hasta 60 litros por minuto. Y como este flujo es mucho más elevado que las nariceras convencionales, a este gas inspirado, este oxígeno que se está entregando, se le están agregando dos características, que son la calefacción y la humidificación, que generalmente la temperatura varía entre los 34 y 37 grados, entregando una humedad mucho más confortable para el paciente, que va a evitar que se le resequen las mucosas, y va a ser de mayor beneficio para la terapia. Y el principal fundamento del uso de la cánula de alto flujo es que al hacer de alto flujo, como dice su nombre, va a haber una menor dilución del oxígeno administrado en el aire ambiente, ya que en realidad a mayor flujo de gas, a mayor flujo de oxígeno que se le va a estar entregando, el oxígeno diluido, por así decirlo, en el aire, que normalmente a niveles ambientales del 21%,
va a estar concentrado ya que va a entrar con un mayor flujo de aire. Se va a estar disminuyendo por lo mismo, por como es de alto flujo, se va a estar disminuyendo el espacio muerto que pueda existir en la vía respiratoria o en el uso de las interfaces nasales u oronasales. Este espacio muerto aquí en realidad no existe porque va la naricera directamente a las narinas, entonces no existe este espacio muerto. Y al ser de alto flujo, al igual que el CPAP, ayuda con un barrido de CO2. También va a estar ayudando a aumentar el volumen, la capacidad vital, perdón, y va a estar reduciendo también el trabajo respiratorio, ya que va a facilitar el intercambio gaseoso. Algunas de las indicaciones para el uso de esta cánula nasal de alto flujo, bueno, son la hipoxemia sin hipercapnia, con un FiO2 mayor o igual al 40%, en algunos casos de insuficiencia respiratoria hipoxémica leve o moderada, cuando ya se está viendo francamente un fracaso de otros tipos de terapia y la necesidad de oxígeno es cada vez mayor y progresiva. También se ocupa en algunos casos de profilaxis post-extubación de ventilación mecánica. En algunos casos, también a nivel domiciliario, se ocupa en el síndrome de apnea e hipoapnea obstructiva del sueño o SAOS, cuando existe inflamación de la vía aérea o una exacerbación de algún tipo de falla cardíaca, que también va a ser de gran ayuda para estos tipos de pacientes. Y ya principalmente las contraindicaciones, que en realidad son muy pocas, pero principalmente se basan en fallas respiratorias hipercápnicas y pacientes retenedores de CO2 por lo mismo, porque no va a estar facilitando el intercambio de estos gases. En cuanto ya más a sus beneficios de este tipo de cánulas, por ser una cánula nasal, como se puede ver como en este dibujito, va a generar mucho menos claustrofobia que el tipo de interfaces nasales, oronasales o más faciales como en el tipo de CPAP o BiPAP. Y en realidad la instalación es mucho menos dependiente del operador y va a ser mucho más tolerable para el paciente. Y los parámetros a programar en la máquina son mucho más fáciles que en el CPAP o la modalidad BiPAP de los ventiladores. Las únicas precauciones que hay que tener con este tipo de cánula, que al ser de alto flujo va a existir una mayor dispersión de partículas en comparación a otras modalidades, y la literatura idealmente propone que debería usarse este tipo de cánula en una sala con presión negativa, que tenga filtros adecuados de alta eficiencia y que se minimice al máximo la posibilidad de fuga de aerosoles. Pero como sabemos que en la práctica esto no es posible, lo que se está usando ahora con el tema de COVID sobre todo, es que sobre la cánula de alto flujo se está ocupando una mascarilla quirúrgica para evitar la dispersión de las partículas. Y finalmente, como les comentaba, ya como para tratar de dirigir esto más a la práctica, que no sea tan teórico, en el servicio existen 4 tipos o modelos de ventiladores principalmente. Existe el modelo Respironic, Carina, el Irbo y el Omudiflo, que son los 4 principales que se encuentran en el servicio. Como se puede ver aquí en la imagen, el ventilador Respironic, bueno, es el cuadradito celeste que muchas veces vemos por ahí, que dentro de su panel de programación se puede programar el modo, como les comentaba al principio, que puede ser presión control, asistido controlado, ya es tanto a nivel de volumen o de presión. Se puede modificar el EPAP, que hay, sobre todo en BiPAP,
como les comentaba, el EPAP va a ser mayor que el EPAP. Se puede controlar la frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio, se puede establecer un FIO2. También existen algunos parámetros o alarmas a los cuales uno puede programar para estar como atento en casos de apnea, cuando no exista frecuencia respiratoria. Algunos parámetros más específicos como son cuando existe un volumen corriente bajo o alto, o cuando ya la ventilación en realidad no está siendo exitosa. Ahí, dependiendo de los requerimientos de cada paciente, son los parámetros que se van a ir configurando, pero los más usados son los que se pueden ver aquí en las primeras tres imágenes, que son el IPAP, EPAP, FIO2 y frecuencia respiratoria, y algunos tipos de alarma. En el caso del ventilador Carina, también, bueno, este se controla con esta perilla que tiene acá abajo. Como se puede ver aquí, tiene el modo CPAP, también existe el modo BiPAP, el modo de ventilación asistida como está acá abajo, y el de modalidad de sincronización. Dentro, como la única diferencia principal como entre los parámetros que se pueden ver entre Carina y Respironic es que Carina va a ofrecer como configurar el IPAP y FIO2, y en vez de poner EPAP va a tener esta configuración como en PEP, que en realidad es como el símil del EPAP, pero que se ocupa más en ventilación invasiva, pero en realidad se refiere por sus siglas en inglés a la presión positiva al final de la aspiración. Y también, como se ve aquí, se pueden controlar como los parámetros dependiendo según la modalidad y el FIO2 que se quiera ir entregando. En cuanto a los ventiladores para cánula nasal de alto flujo, se encuentran dos modelos de ventiladores en el servicio, que tenemos el Airbo, que aquí se puede configurar como cambiar sus parámetros. Primero hay que desbloquear como las funciones apretando las dos flechitas al mismo tiempo por más o menos 3 segundos para poder modificar ya sea la temperatura y los litros por minuto entregados al paciente. Aquí la principal diferencia es que cuando uno quiere modificar el porcentaje de oxígeno o FIO2 que le está entregando, hay que usar el flujómetro conectado a la máquina. Ese es el único parámetro que no se puede modificar directamente con los botones del ventilador. Y en el caso del Humidiflo, que es otro ventilador que en realidad no se ocupa mucho en el servicio, pero existe, y a lo mejor es bueno igual tener algo de noción de cómo funciona. Es muy parecido al Irbo, pero este entrega la modalidad de poder configurar como modalidad adulto, modalidad niño. Se pueden ver parámetros de los litros, igual que en el anterior, de los litros que se entrega, la temperatura, que en este caso voy a explicar un poco más adelante porque se ven dos temperaturas, y también tiene un bloqueo de seguridad. Que aquí, bueno, es lo mismo, son las dos flechitas para poder desbloquearlo y entrar más que nada a la parte de configuración. Y como les decía, ya más en los parámetros específicos que se pueden configurar en este tipo de ventilador, se encuentran los litros por minuto que se entrega, y habían dos tipos de temperatura, que la temperatura C principalmente se refiere a la temperatura de la base calefactora o donde va a estar conectado el humidificador, y la temperatura A se refiere a la temperatura que va a haber ya en el circuito propiamente tal, como desde el corrugado hacia la interfase. Y ya casi finalizando, esto ya como es más dirigido al área de enfermería y técnico, que son los que están como más directamente relacionados con los pacientes, hablar como de algunos cuidados de enfermería, más que nada para enfocar más que nada la atención, y que en realidad la terapia tenga una mayor efectividad y no se desperdicie, por así decirlo.
Más que nada como tener bien claro que previo a la conexión se debe explicar cómo al paciente los cuidados que se van a realizar, por qué se va a estar ocupando este tipo de ventilación, si la familia necesita algún tipo de apoyo, si necesita algún tipo de información adicional, también tratar de entregarlo, también el apoyo emocional. Y muy importante que a veces se pasa por alto es antes de instalar el ventilador, es inspeccionar la vía aérea, ya que puede haber algún objeto que esté obstruyendo, a lo mejor comieron hace poco o no, algo, pueden tener algún tipo de placa que esté obstruyendo ahí el paso del aire y es importante igual inspeccionar. También siempre previo a la conexión hay que considerar, como les decía, el tipo de interfase más acorde a cada paciente y igual según sus preferencias, para que luego no esté incómodo ni tienda a rechazar la terapia. Siempre hay que comprobar tanto el funcionamiento y conexión del ventilador como las condiciones del corrugado de la interfase y las conexiones de oxígeno que hay en cada sala. Ya los cuidados más dirigidos a durante el proceso, cuando se está conectando el ventilador, más que nada mantener la postura entre 30 y 45 grados, que esto va a ayudar a disminuir el trabajo respiratorio, ya que va a favorecer la reexpansión pulmonar y va a disminuir el riesgo de aspiración. También va a prevenir que pueda existir distensión gástrica por la cantidad de volumen que se está entregando. Se debe colocar la interfase, bueno, conectar el corrugado al, a la interfase con su arnés respectivo y ajustarlo al paciente. Aquí es bien importante que la interfase se tiene que colocar al paciente con el ventilador funcionando. No se tiene que conectar la interfase y luego iniciar el funcionamiento del ventilador. Siempre se tiene que estar monitorizando, bueno, los parámetros de frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión y saturación principalmente, valorar el estado de conciencia del paciente en caso de que esté agitado o que esté inconsciente, para ver igual también el tipo de interfase a usar. Y ya más que nada como en la vigilancia propiamente tal de la terapia posterior a su instalación, control periódico de los signos vitales, controles gasométricos muchas veces que se piden tanto pre y post instalación, que ahí es importante que cada vez que se modifica algún parámetro o se instale o se vuelva a instalar la interfase, hay que esperar al menos media hora para poder hacer algún tipo de control de valores gasométricos. Evaluar la función respiratoria constantemente, estar atenta a signos y síntomas de hipoxemia, hipoxia o hipercapnia, como puede ser a lo mejor cianosis distal, que tenga dificultad respiratoria, así que más que nada es como estar atento a los signos y síntomas. Y se dice en la literatura que principalmente las primeras 2 a 3 horas del funcionamiento de su inicio son fundamentales para el éxito de la terapia, que es donde más hay que estar pendiente de que se puedan cumplir todos los parámetros. Y ya más adelante, en cuanto al retiro de la conexión del ventilador, en realidad no se ha estimado que exista un tiempo o un método ideal para el destete de este tipo de terapia, pero sí se recomienda que sea durante el día, ya que va a favorecer la transición desde el uso continuo de esta ventilación a ir en este proceso de destete ya más progresivo. Y en algunos casos también se recomienda que se pueda mantener la ventilación no invasiva durante la noche hasta que se vaya consolidando poco a poco el destete y se pueda progresar en las horas de desconexión. En cuanto a los cuidados de la interfase, principalmente, la selección de la interfase de acuerdo a las características del paciente, tener siempre presente si tiene alguna malformación, si tiene alguna quemadura facial, también las características anatómicas de la cara también influyen en el tipo y porte de la interfase. Siempre mantener las vías permeables, las vías aéreas permeables, perdón, ya sea aspirando o humidificando las secreciones. Ir ajustando siempre la mascarilla,
tanto para evitar fugas de aire, como para evitar lesiones por presión, que eso es muy importante, que muchas veces se piensa que por estar instalando la interfase, ya sea nasal o oronasal, como se ve acolchadita, en realidad no va a estar generando lesiones, pero ese apoyo constante, aunque sea de una goma, igual va a estar como propenso a estar generando lesiones por presión. Así que estar bien pendiente en ese tema, sobre todo en la parte del tabique nasal. Siempre, bueno, esto en realidad no se lava mucho las interfaces, pero mantener las interfaces lo más limpias posible para evitar tanto contaminación del sistema como del ambiente, y mantener las mucosas hidratadas, sobre todo de los ojos, porque son las que tienden a resecarse con mayor frecuencia. En cuanto como a los cuidados de cada respirador, siempre importante en el caso de Respironic, en la parte posterior, que tiene que estar conectado a el oxígeno, porque muchas veces en vez de conectarlo al oxígeno está conectado al aire, así que siempre estar muy pendiente de que la conexión sea en realidad al oxígeno. Y en el costado lateral, antes de conectar el corrugado, hay que conectar el filtro, que son más que nada, como les decía, de protección. Entonces sería ventilador, filtro, corrugado, y luego ya continuar la interfaz y todas las demás conexiones. En el caso de Karina también, el ventilador acá arriba tendríamos la pantalla, entonces la parte inferior pero hacia adelante también hay que conectar primero el filtro, luego el corrugado y luego la interfaz, y continuar con toda la conexión normal. Y en la parte posterior también importante asegurarse de que siempre esté la conexión del oxígeno y que vaya directamente al oxígeno, que no esté conectado al aire. En el caso de la conexión de la cánula de alto flujo, también importante, como aquí es un proceso que también va a estar entregando temperatura y humedad, que siempre el humidificador esté conectado al agua bidestilada, que el agua bidestilada no se acabe, porque dependiendo del flujo que se esté entregando va a ser cuánto va a durar esta agua bidestilada. Y como les decía, que en la parte delantera, en este caso, que la conexión al oxígeno sea a través de un flujómetro, pero este flujómetro tiene que ser de alto flujo, como lo dice, es cánula de alto flujo, así que este flujómetro tiene que ser desde 60 a 70 litros para que sea en realidad la terapia correctamente entregada. Y en el caso de Humidiflow también es muy parecido a el Earbo, va a tener su conexión al humidificador, pero la principal diferencia es que aquí en la parte como anterior va a tener una conexión a una rama seca o una línea de presión y a un cable calefactor, que más adelante vamos a ver cómo es la conexión. En la parte posterior se conecta el oxígeno a través de este adaptador, que también, al igual que en el Earbo, tiene que ir conectado a un flujómetro de 60 o idealmente 70 litros, que son los de alto flujo que pueden disponer en cada servicio. Y esta es la parte que les decía en cuanto como a los conectores que tenía al principio, que la rama seca va desde el ventilador que se encuentra acá hacia el humidificador, que sería como esta rama azul. Tiene el cable calefactor, que también va desde un extremo del ventilador hacia el humidificador. Y la única diferencia es que esta línea de presión, que es como un tubito muy delgadito que va conectado desde el ventilador, se conecta por la parte medial del cable de calefactor, que es la única precaución que hay que tener. Y al igual que en el Earbo, el humidificador siempre tiene que estar conectado a agua bidestilada, y que esta agua bidestilada no se acabe. Y ya lo último, para ir finalizando, algo muy importante que en realidad todos tienen presente, pero muchas veces se puede olvidar, es el registro, que es muy importante siempre como anotar el inicio y suspensión de la terapia, o si existe alguna ventana, ya sea por alimentación o por terapias kinesiológicas de este tipo de ventilación. Siempre anotar, ya sea que aquí como en la parte principal de la hoja de enfermería, el tipo de ventilación que está, porque muchas veces anotan solamente datos, pero no se sabe si está en CPAP, en BiPAP o en cánula de alto flujo. Así que importante como especificar el tipo de ventilación que está recibiendo.
También anotar los parámetros como IPAP, IEPAP y FIO2, porque eso es importante igual para tener como un reflejo de cómo ha ido tolerando el paciente los parámetros que se le están establecidos, si es necesario subir o bajar alguna cosa, y también cómo va el acople paciente-ventilador, que es muy, muy importante. Y siempre notar en caso de que se realice alguna modificación a este parámetro. Y ya en la otra parte como de registro de enfermería, más que nada como en los cuidados, siempre tener presente, bueno, el control de oxigenoterapia cada 2 horas o según corresponda, según como indicaciones de cada paciente y la condición clínica que tenga. Siempre en esta parte como principal instalar que el BiPAP ya sea por indicación médica si se instala o se retira, y aquí como en los cuidados exclusivos, al igual que como se hace con el tema de las contenciones físicas, siempre tener presente, como les decía, revisar las zonas de apoyo de la interfase para evitar lesiones por presión, ya sea cada 4 horas o según se estime como más conveniente, y también la aplicación del Inovera o algún otro producto que reduzca esta probabilidad de poder ir generando lesiones por presión por el constante uso de las interfaces. Otra de las cosas que se usa más que el Inovera también son estos parches de hidrocoloide en las zonas principales como más prominentes, que serían como pómulos y en la parte del tabique nasal. Más que nada, importante tener presente como dejarlo anotado para que no se pierdan dentro de los cuidados. Y eso más que nada, muchas gracias igual por la atención. Y si tienen alguna duda, igual podemos ir viendo. Hola, ¿se escucha? Sí, Hola, Barbarita. Nada, pucha, en verdad felicitarte. Se nota que tuviste harta investigación del tema, súper clarita tu presentación. Y lo único que me gustaría agregar solamente es que también registrar en los cuidados, que yo creo que es importante programar bien los aseos bucales de los pacientes. Como tú decías, hay harta sequedad de mucosas, tanto oral como ocular, y programar también un buen aseíto ocular. Considero que eso también debería de quedar en los registros para que así los chiquillos pudiesen registrarlo y nosotros también a la vez supervisarlo, además del tema de las zonas de apoyo, que es súper importante. Así que eso, solo felicitarte. Gracias por tu internado también. sí, 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 igual como dicen, importante también el tema del lavado ocular y aseo bucal. Así que gracias por la acotación. Súper. ¿Alguna otra duda? Yo solo quiero acotar que es un tema que da para largo aliento. Probablemente vamos a conversar después de la necesidad de hacer algo un poco más específico, acotado, ¿no es cierto?, a ciertos estamentos, de recalcar la importancia de cosas que parecen sencillas, pero que son fundamentales, sobre todo en los ventiladores que mencionó la Bárbara, que tenemos el Carina y el Respironic en las unidades, que es la elección correcta del tipo de interfase que se va a utilizar. De repente nosotros no consideramos tanto la tecnología que hay detrás de la interfase y nos preocupamos más de temas como de tolerancia o ese tipo de consideraciones. Sin embargo, estas interfaces tienen puertos, ¿no es cierto?, exhalatorios que permiten también determinar fugas que son trigger para el ventilador para poder entregar cierto tipo de presiones de soporte en algunas oportunidades. Cuando no consideramos bien este tipo de fuga, por supuesto que puede generar una ventilación inadecuada en el paciente, en donde el esfuerzo respiratorio se haga ineficaz y la presión que está aportando el ventilador, dependiendo de la modalidad en la que esté, no sea suficiente. Por ende, el paciente va a gatillar una ventilación intermedia que no va a ser efectiva para las demandas que requieren ese minuto y probablemente vamos a fracasar en la terapia. ¿Ya? Otro elemento que también consideramos, ¿no es cierto?, y que es importante que empecemos de a poquitito solamente a introducirnos en esto, que es de largo aliento, como les señalo, la presión de inspiración, que es el IPAP, la presión expiratoria, que es el IPAP, que puede equivaler al PIP también, que permite, ¿no es cierto?, el reclutamiento alveolar y mantener estas unidades funcionales disponibles. Y también evaluar la efectividad de la terapia en relación a la tolerancia del paciente, la macrohemodinámica, pero también a cómo se van comportando algunos parámetros que vamos a tener que evaluar sí o sí, como por ejemplo los niveles de pH y CO2 en pacientes que están con control de gasometría seriada después de la instalación de estos dispositivos. Si tenemos un paciente que está con el ventilador ajustado a ciertos parámetros, pero por ejemplo aumenta los niveles de CO2,
de perogrullo y que parece que la terapia no está funcionando. Y más que cambiar de inmediato el modo ventilatorio, hay otros ajustes sutiles que se pueden hacer, como por ejemplo el tiempo inspiratorio, que nos va a permitir que esa duración de la inspiración sea más larga y por ende va a poder llegar la presión de distinta manera, o la rampa inspiratoria, que en definitiva habla de cuánto se demora en llegar a la presión máxima de inspiración durante el ciclo inspiratorio. Entonces es importante que de a poquitito empecemos a familiarizarnos nosotros también, independiente de que sea un tema más específico o que son indicaciones médicas, pero que en definitiva nos permitan evaluar la efectividad de nuestra terapia y cómo esto se va comportando, correlacionando con la clínica que vamos a ver en los pacientes. Exacto. Súper. Muchas gracias por la intervención, Juanca, que como un buen resumen de lo importante. Y nada, pues agradecerle a Bárbara que terminando su pasada decidió hacer esta actividad. La verdad es que no es una actividad que en contexto de pandemia fue obligatoria para los internos y ella fue la única que se ofreció. Así que te agradecemos esta oportunidad. Muchas gracias, te deseamos lo mejor y quién sabe si te esperamos de vuelta cuando ya estés titulado. Sí, en una de esas. Eso. Muchas gracias a todos por su participación. Dejamos hasta aquí la reunión entonces. Muchas gracias, Barbarita, nuevamente y nos vemos en una próxima instancia. Saludos a todos.